Relación entre literatura y arte. La relación entre la literatura y el arte es un vínculo intrincado y fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos, enriqueciendo el mundo cultural con su interconexión creativa. Ambas formas de expresión artística comparten una historia entrelazada y se nutren mutuamente, influenciándose y complementándose de maneras diversas. Desde la antigüedad hasta la era contemporánea, esta relación ha sido evidente en la forma en que los artistas y escritores han colaborado, inspirado y dialogado entre sí, dando lugar a obras maestras que trascienden las barreras de género y medio. La palabra y la imagen han estado íntimamente conectadas desde tiempos remotos. En la antigua Grecia, las epopeyas homéricas como la Ilíada y la Odisea eran recitadas y acompañadas por música y danza, creando una experiencia artística multisensorial que fusionaba la palabra hablada con la interpretación visual y auditiva. Esta tradición de combinar diferentes formas de arte ha perdurado a lo largo de la historia, encontrando expresión en obras como las pinturas rupestres prehistóricas, que se cree que contaban historias mitológicas o registros de eventos importantes para la comunidad. Durante el Renacimiento, el concepto de belleza se convirtió en el punto focal del arte y la literatura. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel buscaban representar la perfección estética en sus obras, mientras que escritores como Dante Alighieri y William Shakespeare exploraban la belleza en el lenguaje y la narrativa. Las pinturas y esculturas renacentistas a menudo eran acompañadas por textos literarios que profundizaban en el significado y la simbología de las obras, creando un diálogo entre el arte visual y la palabra escrita. En el siglo XIX, el movimiento romántico redefinió la relación entre la literatura y el arte al enfatizar la expresión emocional y la imaginación creativa. Los pintores románticos, como Caspar David Friedrich y J.M.W. Turner, buscaban capturar la grandeza y el misterio de la naturaleza en sus lienzos, mientras que los escritores románticos, como Edgar Allan Poe y Lord Byron, exploraban los abismos de la psique humana a través de la poesía y la prosa. En el siglo XX, movimientos artísticos como el surrealismo y el expresionismo continuaron desafiando los límites entre la palabra y la imagen. Artistas como Salvador Dalí y René Magritte crearon obras surrealistas que desafiaban la lógica y la realidad, mientras que escritores como André Breton y Franz Kafka exploraban los rincones más oscuros de la mente humana a través de la literatura surrealista. Esta convergencia entre el arte visual y la escritura experimental dio lugar a nuevas formas de expresión artística que desafiaban las convenciones establecidas y cuestionaban la naturaleza misma de la realidad. Hoy en día, la relación entre la literatura y el arte sigue siendo tan vibrante como siempre, con artistas y escritores de todo el mundo explorando nuevas formas de colaboración y expresión. Desde novelas gráficas que combinan texto e ilustración hasta instalaciones de arte que incorporan elementos narrativos, la interconexión entre la palabra y la imagen continúa inspirando a generaciones de creadores a explorar los límites de la creatividad humana. En conclusión, la relación entre la literatura y el arte es una interconexión rica y compleja que ha enriquecido el mundo cultural con su diálogo creativo. A lo largo de la historia, artistas y escritores han colaborado, inspirado y desafiado entre sí, creando obras maestras que trascienden las barreras de género y medio.